Bienvenidos al teólogo presbiteriano César Arévalo, desde California, Estados Unidos. Un tiempo dedicado a conocer la fe reformada y su historia. Si quieres conocer más sobre la tradición reformada, te invito a escucharnos martes y jueves a las 20 horas de Uruguay junto al teólogo Kaiser Arévalo desde California, Estados Unidos. Bendiciones, queridos y amados amigos. Dios les bendiga una vez más. Y bueno, estamos dando comienzo a el espacio La Hora de la Reforma. Le pedimos perdón a los hermanos oyentes y bueno, a todos los que están siguiendo la serie por no poder haber estado el día jueves pasado por fuerzas mayores, pero aquí estamos para seguir con la serie La Hora de la Reforma. Y bueno, hoy, como habíamos anunciado, continuamos y damos inicio a lo que sería la teología pactual, ¿no? Y esto es importantísimo, ya que la doctrina reformada tiene sus bases sobre justamente la teología pactual. Y entender esto es fundamental. Y con nosotros, para desarrollar todo este hermoso tema que, bueno, tendrá quizás muchos días de programación, pero que no será aburrido, sino que será de mucha bendición y edificación para nuestra vida, tenemos como siempre a nuestro querido hermano, el pastor y teólogo César Arévalo desde California, Estados Unidos. Pastor César, Dios te bendiga. La verdad es que estamos agradecidos por su tiempo y bueno, te cedo la palabra. Bendiciones. Gracias, hermano. Un saludo a usted, un saludo a todos sus oyentes y los que están también acompañándonos a través del milagro de la Internet. Un saludo a todos. Yo sé que ustedes están adelantados. Tengo aquí las 7 de la tarde con 10 minutos. Ustedes creo que están ya más de las 11 de la noche y en algunos países en Sudamérica y Centroamérica y también en México. Bueno, sí, el tema de hoy va a ser varias clases, les digo de antemano, prepárense, tomen sus apuntes. Se llama la teología del pacto. La teología del pacto es amplísima, pero créame que al final de todo esto usted va a tener un concepto más amplio, mejor para entender las escrituras. Bueno, entremos entonces, ¿qué es teología del pacto? Bueno, la teología del pacto es la estructura de toda la revelación bíblica. Es la estructura. Imagínense una casa. Entonces, uno dice, bueno, yo quiero hacer una casa, aquí quiero construir mi casa y lo quiero hacer a mi manera, ¿no? Bueno, claro, en su casa usted lo quiere hacer a su manera y le van a preguntar, ¿cómo quieres tu casa? Bueno, yo quiero mi casa, digamos, rectangular o quiero de 5 lados. Quiero la puerta en este lado, quiero una puerta pequeña en el otro lado, quiero 10 ventanas y las 10 ventanas que sean de diferente tamaño. O sea, usted está diciendo cómo quiere su casa, usted diseña. Y en base a eso, entonces, el arquitecto y los trabajadores van a diseñar porque usted ya estructuró cómo quiere su casa, dónde están las ventanas, el tamaño de la puerta, el techo, si hay patio, cuántas recámaras, la sala, la cocina, un montón de cosas. Porque si no hay un plan cómo hacer una casa, bueno, y los otros tampoco tienen un plan, entonces imagínense la puerta lo ponen junto a la cocina, la sala no tiene ni ventana para entrar, o sea, es cualquier cosa menos una casa. Bueno, la teología del pacto viene a ser el plan de Dios. Viene a ser la estructura que nos ayuda a entender desde principio a fin las escrituras. Cuando usted, por ejemplo, supongamos, lee los salmos, y los salmos son 150 salmos, y hay
digamos, frases, ¿no? Si vamos al libro de los Salmos, solamente un ejemplo, son, por ejemplo, Salmo 109 dice, oh Dios de mi alabanza, no calles, porque contra mí han abierto su boca impía y engañosa, con lengua mentirosa han hablado contra mí. O sea, si vemos todo eso, vamos a ver de qué son experiencias de David. David, cuando leemos, por ejemplo, el libro de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas, vamos a ver que David fue un personaje muy importante en la revelación bíblica. Dios hace un pacto con él, pero su vida, vemos ahí, no fue perfecta. Entonces tenía cantidad de enemigos. Mucha gente lo quería matar, pero aún así Dios lo usa. Entonces él escribe, él se llama el cantor de Israel, él escribe los salmos. Habieron otros más aparte de él, pero muchos de los salmos son escritos por David. Entonces, por eso vamos a leer los salmos como que a título personal. Primera persona singular es él. Cuando dice, por ejemplo, Salmo 109, oh Dios de mi alabanza, no calles, porque contra mí, ¿se dan cuenta? Primera persona singular, contra mí. Ahora, él no está hablando en contra de usted, no está hablando por mí, es la experiencia de David. Él pone lo que siente en los salmos y nosotros lo leemos. ¿Cómo entender todo eso cuando alguien dice, bueno, pero si es de David su experiencia, quiere decir que no lo puedo aplicar? Bueno, depende, ese es el punto muy importante. Ese es el punto muy importante. Cuando uno lee la Biblia hay que saber qué está leyendo, hay que conocer qué género está leyendo, hay que saber qué es lo que dice, a quién lo dice, porque hay cosas en la Biblia que si usted quiere aplicar todo para su vida, oiga, imagínese que cuando vamos a los evangelios, Jesús dice, ¿no? Si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. Usted dijo, yo quiero aplicar todo a mi vida. Bueno, usted realmente se sacaría, se arrancaría el ojo. O si su mano es ocasión de caer, córtala. Claro, alguien va a decir, no, es que hermano, eso es figurativo, eso es simbólico, eso no quiere decir eso. Exactamente. Entonces, no todo lo que la Biblia dice se puede aplicar literalmente. Entonces, la teología pactal nos ayuda a entender a nosotros por qué, por ejemplo, Dios hizo pactos con Adán, Noé, Abraham, etcétera. ¿Y qué tiene que ver con nosotros en este momento? Cuando se entienda todo esto, entonces uno y usted, yo le aseguro, va a entender el mensaje de las Escrituras desde principio a fin. El pacto, ¿por qué es importante el pacto? El pacto es la explicación más coherente, fíjese, más coherente de la revelación bíblica y la naturaleza y autoridad del canon bíblico. ¿Qué es canon bíblico? Bueno, el canon bíblico viene a ser los libros, que si usted tiene su Biblia, que están aquí y que han sido autorizados, han sido reconocidos, que son inspirados por Dios. Tanto la Biblia hebrea, que se llama Antiguo Testamento, y la Biblia griega, que se llama el Nuevo Testamento. Ahora, hubieron cantidad y existen hasta ahora otras escrituras de ese tiempo, pero que no están aquí en la Biblia. Entonces, la pregunta que siempre me hacen, hermano, ¿y por qué esto no está en la Biblia si es del mismo tiempo de Jesús, habla de Jesús y bueno, no contradice nada? Bueno, exactamente, porque al principio, ¿no? Las personas, los escribas y las personas que comenzaron a colectar los escritos, ellos tenían ciertas regulaciones, ciertas características de cuál libro debe ser el canon en la escritura. En otras palabras, inspirado por Dios, para que sirva para la fe del cristiano, del creyente en Jesús. Bueno, es una historia larga que no compete este asunto, pero lo que le digo es que para entender lo que está en la Biblia, entonces conocer el pacto es la explicación más coherente. Coherente significa la más exacta, la más lógica, la que ayuda a que todo esté compacto, conectado de una forma u otra. La revelación bíblica, la naturaleza de la Biblia y la autoridad de la Biblia. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, hablé con una persona que no cree en la fe y me dice, ¿cuál es la autoridad que tú tienes en la Biblia? ¿Cómo tú puedes demostrarme que la Biblia es la autoridad? Esa es una pregunta válida. Porque si usted dice, bueno, mi fe o mi vida se basa en la Biblia, y alguien dice, bueno, demuéstrame que la Biblia es la autoridad. Pero si usted no sabe cómo demostrar la Biblia es la autoridad, entonces está en una posición un poco difícil. Bueno, la teología del pacto nos va a ayudar a entender cómo nosotros podemos presentar nuestra fe y cuál es el mensaje de Dios durante el Antiguo Testamento y durante el Nuevo Testamento. ¿Hay relación? ¿No hay relación? Eso lo vamos a ver.
El aspecto histórico-teológico. ¿Qué significa el aspecto histórico-teológico? Bueno, el aspecto histórico-teológico tiene que ver prácticamente con dos cosas. Uno, la Biblia no apareció así al azar. O sea, Dios no dijo que aparezca la Biblia y apareció de la nada. No, eso obedece a, a un tiempo-espacio, como digo. ¿Qué quiere decir eso? En la historia. O sea, hubo un momento donde alguien tuvo que escribir Génesis, alguien tuvo que escribir Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y todos los libros del Antiguo Testamento. Llevó mucho tiempo. Hubo un momento que se escribieron en circunstancias. Por ejemplo, Éxodo, segundo libro de la Biblia. Contexto, Egipto. Estaban esclavos en Egipto. Entonces, eso nos lleva a nosotros a entender o buscar quién fue el faraón de ese tiempo. Porque en ese entonces Egipto estaba gobernado por faraones. ¿Quién fue el faraón? ¿Dónde estaban los israelitas? ¿Por qué estuvieron en Egipto? ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? Entonces, todo eso sucede en un aspecto histórico. O sea, el contexto histórico nos ayuda a entender por qué fue escrito, qué año fue escrito, cuál es el mensaje. ¿Cuál es el contexto teológico? El contexto teológico es, por ejemplo, Dios, dice Éxodo, liberó al pueblo de Israel. El faraón no quiso liberarlos, entonces Dios manda plagas. Y las plagas, si ustedes ven, son plagas naturales. ¿A qué refiere plagas naturales? Por ejemplo, hizo multiplicación de langostas, de ranas. O sea, la naturaleza juega un papel importante allí, al punto en donde el faraón dijo, bueno, mantener a esta gente aquí me está trayendo problemas, mejor es que se vayan, ¿no? Esa es la parte narrativa. Ahora, de ahí viene la parte teológica. La pregunta es, ¿qué nos enseña eso? Bueno, primeramente nos enseña, desde el punto de vista teológico, que Dios no es un ser que solamente mira lo que está pasando y que no actúa. Al contrario, vemos ahí que Dios escucha la oración y el clamor de los judíos, de los israelitas. Vemos también que Dios actúa llamando a Moisés, dándole una tarea de liderar a su pueblo. Y le da una misión a Moisés, ir a hablar con el faraón. O sea, vemos desde el punto de vista teológico que Dios interviene. O sea, Dios no está pasivo, con los brazos cruzados, mirando a ver qué pasa. No, Dios está actuando en la historia. Eso se llama el aspecto histórico teológico. ¿Ok? Es como, por ejemplo, hoy en día alguien me pregunta, bueno, si Dios es así, ¿cómo está actuando hoy? Esa es una buena, válida pregunta. Por ejemplo, hoy con esto de la pandemia que es global, ningún país puede decir, bueno, aquí no pasa nada, ni las Naciones Unidas entran. No, en todos los países entra. Esto es algo globalizado, politizado también y de control a nivel mundial, parece. La pregunta es, ¿dónde está Dios? ¿Cómo podemos interpretar el aspecto teológico? Esa es una válida pregunta. Y es una pregunta de debate que se está todavía hablando, ¿no? Bueno, primeramente uno puede decir, bueno, Dios es soberano, porque así lo muestra la Escritura. Número dos, nada sucede sin la aprobación y el permiso de Dios. Esa es otra verdad que está en la Escritura. O sea, en otras palabras, Dios es Dios, pero nada sucede y Dios diga, oh, yo no sabía lo que estaba pasando, digamos, en Sudamérica. Oh, esto de la pandemia no estaba en mi plan. Dios no dice eso. Se imagina que Dios diga, oh, yo no sabía que la pandemia se venía. No. O sea, Dios por naturaleza, por definición, Él sabe, controla, soberano. O sea, no hay nada de lo que Él pueda decir, bueno, yo no sabía lo que iba a pasar. No, Él es Dios. Ahora, y ya que es así, entonces Dios sabe inclusive el futuro, el final de todo esto. Muy bien. Si Dios es así, entonces, ¿cómo nosotros podemos interpretar nuestra realidad? Es una válida pregunta, una buena pregunta. Y bueno, pero eso es el aspecto teológico. La teología del pacto nos ayuda a interpretar ese aspecto teológico. Ahora, eso significa que no surgió, nadie inventó la teología del pacto en el sentido, a ver, no tengo nada que hacer, voy a inventar la teología del pacto. No, la teología del pacto es justamente la estructura de lo que la Biblia enseña cuando uno lee. Si usted no entiende la teología del pacto, usted puede leer, por ejemplo, Salomón, digamos. Sí, lo va a leer, hasta se puede memorizar todo de Salomón. Pero usted no va a entender la teología detrás de eso. Mucha gente dice, oh, hermano, yo me leí la Biblia 10 veces ya, ni necesito llevar la Biblia porque todo está en mi cabeza. Bueno, si es así tan prodigio,
le envidio porque yo no puedo. Pero el punto no es eso. El punto está en que entiende el aspecto teológico. De nada vale que usted sepa de memoria de principio a fin la Biblia si no entiende el aspecto teológico, porque esa es la clave, ¿no? Entonces, ese es el punto que nos va a ayudar a entender la teología del pacto. La reforma, para los amigos que no saben qué es la reforma, es un movimiento que surge con Martín Lutero el mes que viene, octubre, se llama Mes de la Reforma, porque justo en ese mes, 31 de octubre, Lutero clava sus 95 tesis en Alemania como una protesta, ¿no?, a las prácticas católicas romanas. Así que prepárense porque en octubre, y ya le digo a nuestro hermano a Luis Lisboa, hay un tema muy importante de la Reforma, hermano. No nos vamos a perder ese mes porque va a ser tremendo, tremendo. ¿Qué pasó en la Reforma? Bueno, recuerde que la Reforma nace como una respuesta a Roma, catolicismo romano. Usted sabe, en ese tiempo, catolicismo romano, los papas, es el tiempo de que vienen aquí a las Américas, ¿no? Viene toda la corona española trayendo la religión católica romana, invaden desde México, Centro y Sudamérica, y bueno, una expansión católica romana se llama el imperialismo católico romano español, trayendo la religión. Bueno, en Europa era la cosa diferente. En Europa se estaba hirviendo todo este conflicto teológico. Entonces, las doctrinas católicas romanas, especialmente la doctrina de la justificación, cómo uno se justifica ante Dios, ¿es por las obras y la fe o es solamente la fe? Es un buen punto, porque si es por la fe y las obras, entonces no es suficiente creer, porque yo también tengo que hacer mi parte. Como dice el dicho, ayúdate que yo te voy a ayudar, como quien dice. ¿Quieres que te ayude? Sí, bueno, tú también ayúdate. ¿No? Es más o menos así es la teología católica romana. Pero Lutero entendió, bueno, la Biblia no enseña eso, de que tú haces tu parte y yo te doy una manito y así te salvas. La salvación, dice el profeta, es de principio a fin del Señor. Y ese es un punto muy importante que hasta ahora todavía hay debate. Entonces, la ortodoxia reformada entendió que para entender la Biblia se tiene que entender los pactos que hay en las Escrituras. Desde el punto de vista, desde Génesis, ¿no?, y todas las Escrituras hasta Jesucristo, el Nuevo Testamento. Una vez que se entiende todo, cómo va la teología del pacto, cómo Dios se relaciona con el hombre, con su pueblo, bueno, vamos a estar en una mejor situación para entender cuando uno lee, por ejemplo, Jeremías, ¿no? Muchos dicen, bueno, hermano, leo Jeremías, pero no entiendo absolutamente nada. Bueno, es normal, la Biblia no es fácil entenderla, pero se puede entender. Eso es lo bueno. Bueno, la teología del pacto nos va a ayudar a hacer eso. La teología reformada entonces entendió que se tiene que entender los pactos que Dios hace para preservar la verdadera doctrina de la salvación y de esa forma relacionar de una forma coherente la justificación por la fe. Ahora, déjenme explicar un poquito para los amigos que nos están viendo. Tal vez para ustedes es nuevo. Somos justificados por la fe ante Dios. ¿Qué significa justificación? Bueno, justificación ante Dios significa, en otras palabras, imagínese, voy a poner un ejemplo breve. Usted es acusado de un crimen que cometió, va al juez, usted sabe que lo hizo. O sea, hay testigos todavía, y aunque tenga abogado defensor, el abogado dice, no, a este no se va a salvar con nada, porque ya es culpable. Antes que le diga culpable, ya es culpable. Y usted lo sabe. Entonces la pregunta, pero usted no quiere ir a la cárcel. Entonces la pregunta que hice hace a su abogado, oiga, pero ¿qué puedo hacer para justificarme ante el juez? Porque el juez me va a condenar. Dice, no, es que no hay otra forma. Los hechos, los testigos, o sea, la evidencia está allí. O sea, no hay forma de decir que no. ¿Cómo va a probar? ¿Está seguro que no hay otra forma? Realmente no. Humanamente hablando, no hay. Y de repente por alguien sale, ¿sabe qué? ¿Puedo intervenir? Sí, sí. Hay una forma como usted puede ser salvo y justificado. ¿Cómo? Bueno, que alguien compre su culpa. ¿Cómo es eso que alguien compre mi culpa? Bueno, usted dice que no quiere ser condenado. Exacto. La única forma es que usted sea inocente. Sí, pero exacto. ¿Qué si alguien dice, yo cometí lo que él hizo
pongan a mí la culpa de este hombre. Quiere decir eso, si es así, a mí me van a condenar y usted sale pero libre, como que si nunca usted cometió un crimen. ¿Qué le parece? No, el hombre o se muere porque no va a creer o qué es lo que pasa. Bueno, eso es fundamental ante Dios. Todos nosotros estamos culpables ante Dios. La pregunta es, ¿cómo podemos justificarnos? Oiga, si la evidencia está ahí, pues no hay forma de justificar. Exacto, no hay forma. Excepto que alguien, y esa persona no puede ser otro igual que tú, tiene que ser alguien cuya vida moral esté impecable, pero impecable 100%. ¿Ok? No 99.9%, 100%. Y no existe humanamente hablando. No existe, porque somos personas imperfectas. Pero sí existe una persona, la cual puede hacer eso, que a través de él podemos ser justificados. Ahora, ese concepto de justificación estaba justamente en batalla durante la Reforma. ¿Somos justificados por la fe? ¿O somos justificados porque tenemos que hacer algo, penitencia, por ejemplo? Penitencia, sacrificio, y bueno, una vez que haga eso, Dios me da una pequeña ayuda para que, usted sabe, yo pueda ser justificado. Bueno, ese es un tema muy importante. La teología del pacto nos ayuda a entender cuál es. Y eso lo vamos a ir estudiando. Ahora, la teología reformada enseña 3 pactos, y esto lo vamos a ir desarrollando. El primer pacto es el pacto de redención, el segundo el pacto de obras, y el tercero el pacto de gracia. ¿Qué es el pacto de redención? Esa es una buena pregunta. El pacto de redención tiene que ver con el pacto intratrinitario. ¿Qué significa intratrinitario, hermano? Nunca en mi vida escuché esa palabra. Muy bien, intratrinitario significa, son 2 palabras. Intra quiere decir algo que está dentro de un grupo. Por eso se llama intra. Está dentro de un grupo. Trinitario implica 3 elementos. Dentro de la teología, los cristianos creemos que Dios es un Dios y 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, se entiende que hay grupos unicitarios, hay grupos que rechazan la Trinidad porque dicen, bueno, no está en la Biblia, que la palabra Trinidad no está en la Biblia, y como la palabra Trinidad no está en la Biblia, entonces no creemos. Eso nunca se enseña, esto es una forma, una caricatura de la doctrina de la Trinidad, porque ningún teólogo cristiano dice creemos en la Trinidad porque hay una palabra Trinidad. Es falso. La evidencia escritural desde Génesis y todos los libros de la Biblia evidencian que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Ahora, si es así, la otra acusación es, bueno, si existe, entonces ustedes son triteístas, o sea, politeístas, lo cual tampoco entiende, porque ningún teólogo cristiano dice que nosotros adoramos a 3 dioses. Somos monoteístas, mono de uno, teístas un solo Dios, pero que este Dios, su naturaleza, no es unicitaria, o sea, que es solamente el Padre, sino que es trinitaria. Ahora, hasta cierto punto es un misterio correcto, porque nuestra mente no llega más allá de lo que uno puede entender. Y eso es en todo aspecto de la Biblia, en el aspecto de la salvación también. Y ese es un punto porque cuando estudiemos la revelación de Dios vamos a darnos cuenta que nosotros sí podemos conocer, captar la idea, pero no más de ahí, de lo que la Biblia nos puede revelar. Porque ir más allá de eso es conjeturar, hacer ideas que muchas veces, como no sabemos, hasta podemos hablar de una herejía. Entonces nosotros estamos limitados a la revelación que Dios se ha hecho conocer a nosotros. Y esto lo dice la Escritura. Más allá de eso, no solamente es conjeturar, pero también es una pérdida de tiempo. Por ejemplo, en la Edad Media, en el tiempo de Lutero, muchos teólogos querían hacer eso y caían en lo ridículo. Por ejemplo, una de los debates, y esto es terrible, esto es serio, de los debates, mire, debates que ellos hacían es cuántos ángeles podían bailar en la cabecita de una aguja. Oiga, usted ha visto una aguja para coser y yo no sé, es tan delgado, y ellos decían, pero si existen los ángeles, entonces ¿cuántos ángeles pueden pararse ahí?
Sinceramente, es una pérdida de tiempo. ¿No? Fue algo tan ridículo que, que inclusive es una burla para la persona que hace realmente teología. ¿Pero por qué hacían eso? Porque según su mente de ellos, la persona o el teólogo que daba la respuesta correcta, entonces era magnífico. Este hombre ya conoce los misterios de Dios más allá de lo que uno puede conocer. Totalmente falso. Eso es totalmente falso. Conocemos lo que Dios permite que conozcamos y lo necesario. Y claro, uno quisiera conocer más, ¿no? Todos los días, hermanos me preguntan, hermano, ¿y qué es esto? Hay cosas que uno puede de escrituras entender, pero hay otras cosas donde, bueno, ya no nos compete, no podemos hacer. Y personalmente no me gusta conjeturar cuando las escrituras no nos dan algo definido. Lo que es más allá y no se sabe, bueno, ahí lo dejamos. Y nos evitamos crear ideas o teorías que están en contra de la escritura. Ese es el pacto de redención, un acuerdo teológico entre el Padre, Hijo, Espíritu Santo antes de la creación. Segundo pacto, pacto de obras. ¿Qué es el pacto de obras? Eso es una buena pregunta. Bueno, recuerde, pacto viene a ser como un convenio, algo que se usaba en los tiempos antiguos, para entender. Dios usó el sistema de relaciones en la vida humana utilizando el sistema de los pactos. Hoy en día también hay pactos, pero no lo llaman pacto. Lo llaman, por ejemplo, contrato. ¿No? Si usted se quiere comprar una casa, no se lo van a dar así nomás. Oh, aquí está tu casa, toma. No, usted va a tener que llenar papeles, ¿no? Usted va a tener que firmar documentos. Y entre esos documentos y firma de papeles, hay una cláusula que dice que si usted deja de pagar, depende, en algunos lugares es 2 meses, 3 meses, oiga, la casa le pueden quitar, por más que usted lo haya comprado o lo esté pagando. Ese contrato, antes se llamaba un pacto. Ahora, el pacto de antes no era como el de ahora. El pacto de antes se consolidaba, se consumía con sangre. ¿Por qué con sangre? Porque si usted fallaba en cumplir el pacto, ¿qué cree que pasaba? Le mataba. Entonces, el derramamiento de sangre decía la persona, las dos partes del contrato, tú fallas, este va a ser la consecuencia. Yo fallo también. Entonces los dos se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque de esa manera se garantizaba que el contrato o el pacto tenía que cumplirse pase lo que pase. ¿Y qué creen? Esa fue una de las razones de las guerras antiguamente, que una parte decía, ¿saben qué? No voy a cumplir el pacto que hice contigo y si quieres pelear, vamos a pelear y empezaba las guerras entre los pueblos y no eran guerras así de 3 personas, utilizaban sables. Vea la película, por ejemplo, El Gladiador o el de el Mel Gibson, y uno dice, una vez me dijo, hermanos, ¿cómo exageran? No, no exageran. Al contrario, eso no es nada en la vida real de lo que fue. En la vida real, oiga, gracias a Dios que no nací en la Edad Media, yo digo, ¿no? Porque ahí sí era cosa, hombre tenía que ir a la guerra. Y el que no iba, bueno, pues cobarde y nadie quiere ser llamado cobarde. En otras palabras, el pacto era sagrado. Bueno, Dios hace un pacto con el hombre. Y ese pacto lo hizo con Adán. Eso lo vamos a desarrollar también. El tercer pacto y último es el pacto de gracia, diferente al pacto de obras. ¿Qué significa gracia? Bueno, gracia viene a ser el caso del ladrón en la corte. Pacto de obras dice al ladrón de la corte, bueno, tú eres culpable, oiga, por justicia tienes que pagar. ¿Qué vas a hacer? Bueno, sí, es justo. Claro, el juez dice, evidencias, aquí está. Testigos, 100 testigos. No hay forma de decirle que no. Condenación, el juez condena en base a la evidencia. ¿Qué se va a hacer? Ese es pacto de obras. Pero viene el otro amigo y dice, un momento, yo puedo llevar su culpa en mí y yo morir en lugar de él y él salir libre. Y le miran, ¿esto está loco? ¿Qué pasa? No, 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 sí, yo quiero que él sea libre. Pero su culpa, yo llevo su culpa. Bueno, alguien tiene que pagar. Si tú quieres llevarlo, llévalo. Bueno, señor, usted, mire, declarado inocente y libre. Como que nunca usted lo hizo. O sea, lo que yo hice ese crimen. No, ya es inocente.
De veras sí, porque él va a llevar su culpa. Oh, eso se llama el pacto de gracia. O sea, ese hombre no tenía que ser libre, pero fue libre porque alguien llevó su culpa. Eso también lo vamos a explicar más detalladamente, ¿no? En las semanas que vienen. Entonces, esos tres pactos es lo que vamos a ir explicando, inclusive desde el punto de vista bíblico exegético, para que usted tenga una idea qué es lo que enseña la Biblia en base a estos tres pactos: redención, obras y pacto de gracia. Bueno, aquí voy a dejar entonces esto, porque lo que viene después, más adelante, va a ser el desarrollo de todo esto. Muy bien, gracias por su atención, hermano pastor Luis Lisboa, entonces con usted. Ok. Interesante todo lo que se viene, ¿no? Interesante. El pacto, o sea, la teología del pacto. Estamos hablando de una teología histórica, ¿no? Que ya tiene sus siglos, que viene siendo desarrollada desde la Reforma. Y bueno, sería interesante que los hermanos aprendan, conozcan, ¿no? Lo que postula la teología del pacto. Tengo una pregunta aquí, pastor, que dice, ¿cuál sería la diferencia entre la teología, perdón, cuál sería la diferencia entre la dispensación de la gracia y el pacto de gracia? Ok. ah, Me gustaría saber qué es lo que... eh, porque no quiero dar la respuesta Yo, incorrecta. Quiero saber qué es la idea de esta persona, o que me lo ponga de otra forma la pregunta, porque si respondo y no es lo que está ok, ok. preguntando. Claro, sí, porque la pregunta es un poco, o sea, no es muy específica sobre lo que quiere preguntar, ¿no? Eh, Vamos a ver si nos vuelve a hacer la pregunta un poco más específica, ¿no? Claro, sí, porque yo lo puedo Acá nos entender de una puso, forma y darle una respuesta que no es la que él quiere. Así que, claro, por ejemplo, dispensación, yo lo puedo entender de una forma diferente. Aquí quiero que la persona que haga la pregunta, que explique qué entiende por dispensación para saber a dónde va su pregunta. claro. Bueno, aquí puso que quiere saber, o sea, él es dispensacionalista y quiere saber cuál sería la diferencia entre el pacto de gracia y, o sea, cuáles son las diferencias más relevantes y entre la posición que tienen los dispensacionalistas referente a la dispensación de la gracia. Creo yo que lo que trata de decir es si hay alguna diferencia o básicamente la dispensación de la gracia y el pacto de la gracia apuntan hacia lo mismo. No sé si es eso exactamente, pero por lo que veo, tiene esa como intención la pregunta. Creo entender, creo entender que tal vez él está hablando lo que el dispensacionalismo enseña referente a la gracia y lo que la teología reformada enseña referente a la gracia. Asumiendo que es eso, lo que tiene en mente, la, perdón, la respuesta es: hay una gran diferencia. Gran, ni siquiera cercana. Y desde el principio hasta el final es totalmente diferente la teoría dispensacional en referencia a la gracia y la teología reformada como ve la gracia. Totalmente. Claro, se utilizan las mismas palabras, gracia, inclusive dispensación se entiende diferente dentro de la reforma que la teología dispensacionalista en realidad. O sea, es totalmente, ni siquiera está cerca. Claro que hay, y es un tema que tal vez se puede desarrollar, hermano, más adelante, porque es un tema amplio. Pero mi respuesta corta: sí hay diferencia. Ahora, para no expandirme más, porque va a llevar más tiempo, puedo dedicar una clase así como que tenemos, hablar entre la diferencia entre el dispensacionalismo y la teología del pacto. Lo vamos a dejar ahí porque eso merece Claro, el claro. espacio correcto. Exactamente. Igual
el hermano está invitado para que vea las transmisiones y bueno, si él conoce su postura dispensionalista, él podrá notar la diferencia a medida que se vaya desarrollando, ¿no?, la teología del pacto. Para mí yo creo que ya, por ejemplo, comenzando, hay una gran diferencia que es que los dispensionalistas consideran que hay dos pueblos, ¿no? El pueblo de Israel y la iglesia, ¿no? Y nosotros consideramos que hay un solo pueblo, que es la iglesia del Señor, ¿no? Antiguo testamentaria y la del Nuevo Testamento, o sea, la del pacto de la gracia, etc. Pero es el mismo pueblo, o sea, no consideramos que hayan habido dos pueblos, sino un solo pueblo de Dios desde el comienzo, ¿no, Pastor César? Sí, y ese es otro tema también aparte. Todos esos temas los he desarrollado. Yo he sido dispensacionalista por muchos años, conozco el tema, esa teoría de principio a fin, y hay una gran diferencia, y es un tema que me gusta. Tal vez hablar, otro tema sería quién es el verdadero Israel, sería el tema, aparte del otro tema de la teología del dispensacionalismo, el otro, específicamente, ¿quién es el verdadero Israel? ¿O cuántos pueblos tiene Dios? ¿Tiene realmente dos o tiene realmente uno? Y ese es un buen tema. Ok, bueno, tenía otra pregunta. A ver, un segundo. Bueno, la otra pregunta es si el bautismo infantil está relacionado con la visión de la teología del pacto. Ya entiendo lo que quiere decir. Si el bautismo de infantes está fundamentado, es que creo que es lo que está diciendo, en la teología del pacto. Exacto. Muy bien. Es una buena pregunta y yo creo que no todos entienden eso, la relación, pero la teología del pacto provee la base teológica para el bautismo de infantes en el pacto o en el nuevo pacto. Y sí, eso sería otro tema que tratar. Y créame, estos son temas que yo lo tengo porque el tema se llamaría el bautismo de infantes en el pacto de gracia. Pero sí, está muy relacionado y ese es el fundamento. Entendiendo el pacto de gracia o la teología del pacto, se va a entender por qué se bautiza al niño. Exacto. Voy a fijarme a ver si tengo alguna otra pregunta. Un segundo. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver por Facebook. Aquí hay una pregunta, dice, ¿la teología del pacto incluye a los tres pactos o solo hace énfasis en el pacto de la gracia? Es Armin, que nos hace la pregunta desde Facebook mismo. Sí, repito la pregunta, ¿la a ver, teología del pacto incluye los tres pactos o solo hace énfasis en el pacto de la gracia? bueno, la respuesta corta incluye los tres pactos, tiene que ser así, porque están relacionados unos con otros. No se puede separar uno del otro porque se va a quedar incompleto, porque la pregunta es, ¿y qué viene antes? ¿Y qué viene después? O sea, todo eso va en conjunto, es como una cadena. Uno explica el otro se deduce del otro. Y en total, todo eso hace, por eso se llama la teología, el entendimiento teológico de los pactos que Dios hace en toda la Escritura. Amén. No me acuerdo ahora quién, pero me recuerdo, sí, que leí en un libro un lindo ejemplo que creo que bastante claro. Algo así era, Dios hace, o sea, el padre hace un pacto de darle al hijo una novia, ¿no? Y Dios provee pactos justamente para el desarrollo, ¿no? De esta novia y
y poder consumar este matrimonio. Y claro, nosotros no podemos ver los pactos separados. O sea, todos los pactos que están en la Biblia están allí justamente para sostener un pacto, podemos decir, eterno, ¿no? Correcto, sí, exacto. Ese es el tema que se va a venir tratando, toda esa pregunta en cuanto a lo que mencionaste, hermano. Eso justamente tiene que ver con el pacto de redención o el pacto intratrinitario. Y eso lo vamos a desarrollar más adelante. Ok, perfecto entonces. Muy bien, vamos terminando entonces por hoy, animando a los hermanos a que se preparen para continuar con esta serie, a que compartan también, que podamos ser de bendición para otros hermanos, que ellos puedan también compartir este conocimiento que de seguro le ha favorecido a los hermanos y que va a favorecer a otros también. Así que no duden en compartirlo, que Dios bendiga y que Dios recompense a cada uno de aquellos que comparten este video y esta serie para que la iglesia del Señor sea edificada. Bueno, pastor, entonces nos encontramos el próximo día jueves para el primer capítulo, podemos así decir, de la teología del pacto. Bendiciones. Gracias, hermano, también a los hermanos que nos han acompañado y animándolos a que sigan con nosotros este jueves, que cada vez que vamos a tener esta reunión, créame, usted va a salir beneficiado de lo que estamos compartiendo. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén.